¿Cómo fue su experiencia en la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989? Bueno, mi nombre es Evangelista Herrera, soy residente del sector de Santa Ana en Huerta Sandoval, barrio limítrofe con el barrio de Chorrillo. Recuerdo que para el 20 de diciembre de 1989, eso empezó fue a las 12 de la noche, cuando empezaron unas detonaciones fuertes, que esas detonaciones como que venían del Cerro Ancón directo al cuartel central y a la cárcel Modelo. El sector de nosotros que estaba tan cerca de esas instalaciones, vivió en carne propia eso, porque nuestros edificios aquí, el impacto que de esas detonaciones hacían mover el edificio, los vidrios de las ventanas, muchos se quebraban. Esto generó entre los residentes miedo, pánico, la gente lloraba, pero nadie podía salir. Se escuchaban como militares en los patios del sector. Se escuchaba que eran americanos porque era el idioma inglés que hablaban. Por lo menos la experiencia en mi casa la vimos fue que todos nosotros nos agrupamos en un solo cuarto, y esas detonaciones eran de repente constantes, paraban y volvía, y así fue hasta que amaneció el día siguiente, que nos dimos cuenta que fue la invasión y que habían destruido el barrio de Chorrillo. ¿Qué emociones o dificultades usted vivió o sintió en ese momento? Bueno, te puedo decir que las emociones que yo sentí ahí fue, más que todo fue miedo, porque no sabíamos si es que el edificio lo iban a destruir, íbamos a vivir. Fue miedo, pánico y dificultades, bueno, como quedamos sin fluido eléctrico, sin agua, hubo el saqueo, no había comida. Esa fue prácticamente la dificultad que se presentó aquí en el sector. ¿Cómo este hecho impactó su vida? Bueno, verdaderamente esto, por lo menos a mí me puso un poco como con mucha ansiedad, tristeza al ver tanta gente que murió en el barrio de Chorrillo, y uno se sentía como una inseguridad, no sabía qué venía después de esto. No sabíamos verdaderamente, porque parecía, estábamos como un tiempo de guerra. Bueno, mi experiencia el 20 de diciembre de 1989, para ese tiempo yo estaba en primaria. Por ser familiar de un militar, nosotros teníamos asilo ya en otra parte del mundo por seguridad. Íbamos a viajar a Holanda precisamente el siguiente día, o sea que este era mi último día de escuela para despedirme de todos. Para nosotros fue tan sorpresivo como para los demás, porque los que estaban en el cuartel, que es mi tío, pues no podían comunicarse con nosotros ni decir absolutamente nada de lo que estaba pasando, y él quedó encuartelado y fue un poquito difícil. Nosotros solamente nos dimos cuenta cuando al amanecer estallaron las bombas, se escuchó un estruendo. Nosotros vivíamos cerca del cuartel de Tinajita, así que lo vimos en llamas. Y luego entonces comenzaron a subir los soldados norteamericanos al lugar donde nosotros estábamos. Sí teníamos bastante miedo porque, bueno, como les dije anteriormente, yo soy familiar de un militar. Así que bueno, el asunto es que al final fue un caos ese día. Estuvimos muy preocupados por mi tío, porque no lo pudimos ver casi en una semana porque ellos no pudieron salir del cuartel. Y pues sí, fue una experiencia bien traumática, un poco triste, pero sobre todo impactante para alguien tan pequeño como yo y para todos los de mi familia. Bueno, para mí la invasión fue realmente injusta, por lo que dije, que era muy cercana a los militares. Pues ellos sabían exactamente dónde ellos iban a estar, o sea, dónde estaba el que ellos buscaban. Entonces, toda la destrucción que se hizo en la ciudad, todo el caos que se formó, me pareció innecesario. Ellos pudieron haber estado ahí y agarrarlo y llevárselo, pero no, tuvieron como que, para mi parecer, como que practicaron con todo el armamento que ellos cargaban con nosotros. El 20 de diciembre de 1989 fue la invasión
Bueno, mi experiencia es que en ese momento yo me encontraba en un velorio de un familiar, estábamos todos reunidos ahí y escuchamos por radio, ¿verdad?, que habían unos aviones que estaban bombardeando el cuartel central. Lógicamente, ahí es donde estaba el general Manuel Antonio Noriega, que se presumía que estuviera. Mi experiencia es que después de que aconteció ese bombardeo en Ciudad de Panamá, que también fue en Ciudad de Colón, en el área de Chorrera, donde yo resido, está la 10ª provincia. Es la 10ª provincia, el cuartel central de la 10ª provincia. Y allí también hubieron aviones que bombardearon ese cuartel. Se escuchaba que hubieron muchas pérdidas, niños, jóvenes, ancianos, producto de esta invasión. Lógicamente no le agradaba a toda la gente, pero todo el mundo estaba esperando esto porque ya pensábamos que con esta invasión íbamos a tener la democracia, ¿verdad? Los días subsiguientes a esta invasión se dieron muchos saqueos. En la ciudad de Chorrera, todos los comercios fueron desvalijados, cargaban estufas, refrigeradoras, gente en grupo, ropa, cajetas, y prácticamente hubo un descontrol total del país. Sé que hay mucha gente o muchas personas que no estuvieron de acuerdo con esto por la manera que se dio. Yo personalmente te puedo decir que por experiencia lo que viví en esos tiempos en la universidad es que hubieron muchas manifestaciones. Y estas manifestaciones se dieron producto del dictador, como se le dice a Manuel Antonio Noriega, el cual no se permitía hacer ningún tipo de manifestación en la calle. Creo y considero de que esto fue algo beneficioso para Panamá en su momento. Lógicamente tuvo muchas secuelas, porque en realidad nadie esperaba que esto fuera de esa manera, ¿verdad? El país quedó completamente destruido, incomunicado, tuvimos mucha desabastecimiento de comida y prácticamente tuvimos que ver cómo se hacía en esos momentos. La verdad es que esta invasión considero de que puede ser beneficiosa por una parte y por otra no. Beneficiosa porque en esos momentos estaba la dictadura en su máximo poder, mejor dicho, ¿no? O sea, nadie podía hacer nada, nadie se podía manifestar. Pero creo que es algo bueno para el país en su momento. Buenos días, aquí estamos con la señora Ingrid Menéndez, que ella nos estará relatando cómo fue su experiencia durante la época de la invasión. Buenos días. La invasión se dio el 20 de diciembre de 1989 por parte de los Estados Unidos hacia Panamá para derrocar al dictador el que entonces se llamaba Manuel Antonio Noriega, el denominado por los Estados Unidos el hombre fuerte. La operación para derrocarlo se llamaba la causa justa, ya que Manuel Antonio Noriega sumió a Panamá en un ambiente, por decirlo así, de terror, de persecución, de pérdidas de vida, que aún muchas personas buscan a sus familiares, sus cadáveres, sus muertos, y todavía no los encuentran. Estados Unidos entró, este denominado 20 de diciembre, fue una madrugada, venían entrando por medio de muchos helicópteros, venían voceando que por el Chorrillo, encima del Chorrillo venían voceando que los panameños no salieran, que ellos iban directamente a lo que era la extradición del hombre fuerte de Panamá. Una de las vivencias que puedo decir es que se podía observar desde ciertos puntos muchos muñecos que tiraban los gringos
porque por parte de Panamá había un pequeño grupo que hacía la resistencia hacia ellos. Entonces tiraban lo que eran unos muñecos y los panameños pensaban que esos muñecos eran los gringos y pensaban que estaban abatiendo a los gringos cuando no era así. Algo más que puedo también contar y aportar es que yo tengo una prima que pues ella iba saliendo de su trabajo y se encontró con todo este caos en Panamá, las personas saqueando los supermercados, las abarroterías, los diferentes comercios, y pues ella en esta convulsión no sabía ni para dónde coger y pues le pasó una bala cerca